En los videos anteriores, les revelé cómo el Vaticano se fundó sobre mentiras y cómo inventó el negocio más rentable de la historia con las cruzadas. Pero si pensaban que eso era lo más corrupto que había visto, prepárense para conocer a la familia más despiadada que jamás controló el poder papal. Los Borgia no solo corrompieron el Vaticano, lo convirtieron en su empresa criminal personal, donde asesinatos, envenenamientos, incesto y traiciones eran parte del negocio diario. En los próximos minutos van a descubrir cómo un papa tuvo oficialmente 7 hijos y usó a su propia hija como moneda de cambio en negociaciones políticas, y cómo su hijo se convirtió en el modelo para la obra más famosa sobre manipulación política jamás escrita. Esta es la primera familia mafiosa de la historia, y cuando terminen de escucharla, van a entender que los Borgia inventaron técnicas de crimen organizado que las mafias modernas todavía usan. Prepárense para conocer la cara más oscura del poder papal. Corría el año 1492, el mismo año en que Colón llegaba a América, cuando un cardenal español llamado Rodrigo Borgia compró literalmente el papado. No fue elegido por méritos espirituales. Compró votos de cardenales con oro, propiedades y promesas de poder. Según registros históricos de la época, Rodrigo Borgia distribuyó fortunas equivalentes a millones de dólares actuales para asegurar su elección. El día que se convirtió en Papa Alejandro VI, no celebró una ceremonia religiosa, celebró la adquisición exitosa de la empresa más poderosa de Europa. Pero Rodrigo tenía un problema que ningún papa anterior había enfrentado tan abiertamente. Tenía una familia numerosa que mantener y enriquecer. Ya tenía 4 hijos reconocidos oficialmente: Juan, Césare, Lucrecia y Joffre. Algunos historiadores sugieren que tuvo hasta 7 hijos con diferentes mujeres. Para un hombre que supuestamente había hecho voto de celibato, era una situación bastante complicada. ¿Su solución? Convertir el nepotismo en un arte. Rodrigo nombró a su hijo Césare como cardenal a los 17 años. A Juan lo hizo comandante de los ejércitos papales. A Joffre lo casó estratégicamente para crear alianzas militares. Y a Lucrecia, su hija, la convirtió en su arma política más poderosa. Pero los Borgia no se conformaron con solo ocupar cargos. Decidieron expandir su poder, eliminando físicamente a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los historiadores de la época documentaron una serie de muertes sospechosas que siempre beneficiaban a la familia Borgia. Cardenales ricos que morían repentinamente después de cenar con el Papa. Nobles que se oponían a sus planes y aparecían envenenados. Rivales políticos que simplemente desaparecían. El método favorito de los Borgia era el enveneno. Rodrigo y Césare desarrollaron una receta secreta llamada la cantarela, un polvo blanco que podía mezclarse en vino o comida y causaba una muerte que parecía natural. Según las crónicas de embajadores europeos, los Borgia asesinaron sistemáticamente a más de 100 personas durante su papado, no por motivos religiosos, sino por razones puramente comerciales y políticas. Pero el caso más impactante fue el asesinato del propio hermano de Césare. En 1497, Juan Borgia, el hermano favorito del Papa, apareció muerto en el río Tíber con múltiples puñaladas. Todos los indicios apuntaban a Césare como el asesino, incluyendo testimonios de testigos que los vieron discutiendo violentamente la noche anterior. El motivo: Juan estaba obstaculizando los planes de Césare para expandir el poder familiar fuera de Roma. Rodrigo sabía que su hijo había matado a su otro hijo, pero no hizo nada. Los negocios familiares eran más importantes que la justicia, aun cuando se trataba de fratricidio. Mientras tanto, Lucrecia Borgia se estaba convirtiendo en la mujer más poderosa y temida de Europa. Su padre la usó como una pieza de ajedrez política, casándola 3 veces con diferentes hombres según las necesidades de alianzas. Su primer marido fue con Giovanni Sforza, de 13 años, para crear una alianza con Milán. Cuando esa alianza ya no convenía, Rodrigo simplemente anuló el matrimonio acusando falsamente a Giovanni de impotencia. Su segundo marido fue con Alfonso de Aragón para asegurar el control sobre el sur de Italia. Cuando Alfonso comenzó a interferir con los planes Borgia, apareció misteriosamente asesinado. Los historiadores creen que Césare ordenó su muerte. Su tercer marido fue con Alfonso de Este, duque de Ferrara, que sobrevivió porque fue lo suficientemente inteligente para no oponerse a los intereses Borgia. Lucrecia no era solo una víctima de estos matrimonios políticos, era una participante activa en los esquemas familiares, manejando correspondencia secreta, organizando reuniones clandestinas y,
según algunos relatos, participando directamente en envenenamientos. Pero fue Cesare Borgia quien perfeccionó el arte de la manipulación política hasta convertirse en el modelo para la obra más influyente sobre poder jamás escrita. Nicolás Maquiavelo conoció personalmente a Cesare cuando trabajaba como diplomático para Florencia. Quedó fascinado por la capacidad de Cesare para usar cualquier método necesario para obtener y mantener poder. Cesare no tenía escrúpulos morales. Mentía, traicionaba, asesinaba, seducía, compraba, chantajeaba y manipulaba según las necesidades específicas de cada situación. Maquiavelo documentó estas técnicas y las convirtió en El Príncipe, el manual de poder político que todavía estudian líderes mundiales, dictadores y empresarios. Cuando Maquiavelo escribió «Es mejor ser temido que amado», estaba describiendo directamente a Cesare. Cuando escribió «El fin justifica los medios», estaba codificando la filosofía Borgia. Cuando escribió sobre la importancia de eliminar enemigos antes de que se vuelvan peligrosos, estaba relatando las estrategias que había visto usar a Cesare personalmente. El libro más influyente sobre poder político occidental está basado en las técnicas criminales de los Borgia. Pero en 1503, el imperio Borgia se derrumbó tan rápido como había surgido. Rodrigo murió repentinamente durante una cena, posiblemente envenenado con su propio veneno, la cantarela, en un error de cálculo. Algunos historiadores sugieren que Cesare intentó envenenar a cardenales rivales, pero las copas se confundieron. Sin el poder papal protegiendo a la familia, Cesare perdió inmediatamente todos sus territorios y fue arrestado. Lucrecia se retiró a Ferrara, donde vivió relativamente tranquila hasta su muerte. Los enemigos de los Borgia se vengaron sistemáticamente, desmantelando todo lo que la familia había construido. Durante apenas 11 años, los Borgia habían demostrado algo que cambió para siempre la naturaleza del poder papal, que la institución más sagrada del mundo podía ser completamente corrompida por una sola familia ambiciosa. Establecieron el precedente de que el papado podía ser comprado, heredado y usado como base para operaciones criminales sistemáticas. Las técnicas que desarrollaron, control familiar del poder, eliminación física de rivales, uso de matrimonios como alianzas estratégicas y envenenamiento como herramienta política, se convirtieron en el modelo para organizaciones criminales futuras. Los Borgia no fueron solo una familia corrupta, fueron los inventores del crimen organizado moderno, usando la cobertura religiosa como fachada para operaciones mafiosas. ¿Ven ahora cómo la historia del Vaticano no es una historia de espiritualidad, sino una historia de poder, dinero y crimen sistematizado a lo largo de siglos? Desde la mentira fundacional sobre Pedro, pasando por el negocio masivo de las cruzadas hasta la mafia familiar de los Borgia, el patrón es siempre el mismo: usar la religión como herramienta para acumular poder y riqueza sin límites morales. Y esta es solo la historia que conocemos de los registros históricos públicos. Los archivos secretos del Vaticano contienen 85 kilómetros de documentos que nunca veremos, con secretos acumulados durante más de 1000 años. ¿Qué otros esquemas, crímenes y manipulaciones están ocultos en esos archivos? ¿Qué conexiones tienen con eventos históricos que creemos entender? En el próximo video les voy a revelar los misterios más perturbadores de los archivos secretos vaticanos, incluyendo documentos sobre extraterrestres, experimentos médicos y conexiones con dictadores modernos que les van a volar completamente la mente. Déjenme en los comentarios, ¿les impactó saber que Maquiavelo basó El Príncipe en los Borgia? ¿Y qué opinan de que una familia haya convertido el papado en su empresa criminal personal? Si este video los fascinó tanto como los anteriores, van a necesitar sentarse para lo que viene en el próximo episodio.